Bueno chicos, comencemos entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar, ¿sí?, en esta primera parte de la materia a estudiar los conceptos referentes a la cinemática, ¿sí? Previamente a este tema, ustedes ya tienen que haber visto un video que está subido en el Classroom que trata sobre vectores, ¿sí? En verdad vectores ustedes ven en álgebra, pero es importante que ese tema lo tengan claro, ¿sí?, y sepan cómo trabajar con los vectores y las diferentes propiedades de estas entidades. Lo vamos a utilizar muchísimo en toda la preparación del final, pero muchísimo, ¿sí? Bueno, comencemos a aclarar algunos conceptos, ¿sí? La cinemática, ¿sí? ¿Qué es la cinemática? La cinemática simplemente se dedica a estudiar el movimiento de los cuerpos en el espacio. Ese movimiento siempre va a estar referido respecto de algún observador, ¿sí?, que va a constituir lo que se llama un sistema de referencia. Pero ya vamos a entrar en detalle enseguida en ese tema. Ahora, por lo pronto, definamos un concepto clave, ¿sí?, que es muy importante y que se lo pueden preguntar, que es el concepto de partícula, masa puntual o cuerpo puntual, ¿sí? Cuando ustedes en física hablen de partícula, cuerpo puntual o masa puntual, es todo lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a ser una partícula o una masa puntual? Un cuerpo, chicos, ¿sí?, se va a poder considerar o modelar como partícula siempre que las dimensiones del mismo estén contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce su posición. En otras palabras, vengamos aquí y expliquemos esto que está escrito. Una partícula entonces, chicos, va a ser un cuerpo, ¿sí?, va a ser un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables, esto es, están contenidas dentro del error o incertidumbre con el cual se conocen o se determina su posición. Veamos un ejemplo para aclarar este concepto o esta idea. Un ejemplo que me gusta dar es, por ejemplo, supongamos un auto que viaja de Tucumán a Mar del Plata, ¿sí? En este contexto, el auto, ¿sí?, que es un cuerpo, se puede modelar como una partícula, o lo que es lo mismo, como un cuerpo puntual. ¿Por qué se puede modelar como tal? Bueno, se puede modelar como tal porque las dimensiones de ese auto son totalmente despreciables, o lo que es lo mismo, están totalmente contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se determina su posición. O sea, las dimensiones del auto, hablando en criollo, son despreciables respecto de la distancia a través de la cual se mueve, que creo que de Tucumán a Mar del Plata son aproximadamente unos 1.600 kilómetros, unos 1.700 kilómetros, ¿sí? Entonces, imagínense que este trayecto seguido por el auto lo siguen desde el Google Maps. ¿Han visto cuando activan el GPS el auto? Justamente, ¿cómo lo representa el GPS al auto? Como una partícula, ¿sí?, como un circulito azul de dimensiones despreciables. Justamente por eso, porque las dimensiones del auto, frente a la distancia a través de la cual se está moviendo, son totalmente despreciables. En términos más precisos y más formales también, se dice que las dimensiones del auto están contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se mide o se determina su posición, y por lo tanto, dicho auto se modela como una partícula, una masa puntual o un cuerpo puntual, ¿sí? Cualquiera de las diferentes terminologías, como ya les dije, son absolutamente equivalentes, ¿sí? Entonces, a resumidas cuentas, ¿qué es un cuerpo puntual o partícula? Bueno, una partícula, chicos, es un cuerpo cuyas dimensiones están contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce o determina su posición, ¿sí? Y por lo tanto, un cuerpo se va a poder modelar como partícula siempre que eso ocurra, es decir, siempre que sus dimensiones estén contenidas dentro del error con el que se determina su posición. Veamos un ejemplo en el que el auto no se puede modelar como una partícula. Nosotros dijimos que en el trayecto que iba de Tucumán a Mar del Plata, el auto se podía modelar como una partícula porque sus dimensiones eran totalmente despreciables respecto de la distancia que recorría en su trayecto. Pero ahora imaginen que ese mismo auto, una vez que han llegado a Mar del Plata, lo quieren estacionar para, no sé, llegar a alguna playa. En esa segunda situación en la cual están estacionando el auto, les pregunto yo y a ver si alguien me contesta. ¿El auto se puede modelar como una partícula cuando se está estacionando el mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien? No, David. No se profe. puede. No. Exactamente, no se va a poder. Porque ya en ese contexto, donde el auto maniobra por distancia o longitudes
comparativamente pequeñas respecto a las que recorrió para ir de Tucumán a Mar del Plata, las dimensiones del auto ya no son despreciables. Hablando con más propiedad, las dimensiones del auto, ¿sí?, ya no están contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce su posición. En efecto, cuando ustedes estacionan un auto, son muy cuidadosos de las dimensiones del auto y siempre se preguntan, che, ¿entrará acá? ¿No le diremos toca aquel? Porque ya el auto no se puede modelar como partícula. Entonces, fíjense que para que un cuerpo sea una partícula, no hace falta que sea pequeñito en el lenguaje coloquial, porque un auto tranquilamente se puede modelar como partícula en el trayecto de Tucumán a Mar del Plata, ¿sí? Sin embargo, ese mismo cuerpo que antes se modelaba como partícula, después cuando lo queremos estacionar, ya no se puede modelar como tal, porque sus dimensiones ya no son despreciables respecto a la distancia a través de las cuales se mueve, ¿sí? Entonces, en efecto, cuando ustedes hablen de partícula en física, no piensen necesariamente, porque yo sé que le encanta pensar en eso, en un átomo, o en una molécula, o en una partícula de polvo. No, no es necesariamente eso. Partícula, o cuerpo puntual, o más puntual, va a ser cualquier cuerpo cuyas dimensiones estén contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se determina su posición. Yéndonos a otros extremos, la Tierra, que aquí en nuestro contexto es gigantesca, tranquilamente se puede modelar como partícula dentro del sistema solar, ¿sí? Y ya ni hablemos dentro de la Vía Láctea. Lo mismo con el Sol, que es gigantesca desde el punto de vista nuestro, pero también tranquilamente esa estrella, que es el Sol, se puede modelar como partícula en el marco del universo, ¿sí? Entonces, tengan cuidado con eso y no piensen que una partícula está totalmente acotada a ser un átomo o una partícula de polvo. No, es cualquier cuerpo cuyas dimensiones sean despreciables, lo que lo mismo estén contenidas dentro del error e incertidumbre con el que se conoce su posición, ¿sí? También podemos ir al otro extremo. Ojo, un átomo se puede considerar como un cuerpo extendido, es decir, como algo que no sea partícula. Sí, si yo hago un hiperacercamiento y empiezo a estudiar el movimiento de los electrones en torno al núcleo atómico, en ese contexto ya el átomo en sí no se puede modelar como una partícula. Por el contrario, se modela como un cuerpo extendido, ¿sí? Entonces, todo depende del marco o el contexto que estemos considerando. En definitiva, lo que se debe verificar para el modelo de partícula es lo siguiente. Un cuerpo cualquiera, ¿sí?, un auto, un avión, un barco, ustedes mismos, un planeta, una luna, etc., ¿sí?, un cuerpo cualquiera puede ser modelado como partícula, o lo que es lo mismo, masa puntual o cuerpo puntual, siempre que sus dimensiones estén contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce su posición, ¿sí? Esa es la hipótesis que deben cumplir todos aquellos cuerpos que se quieran modelar como partícula. Es decir, sus dimensiones están contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce su posición. Si no verifican esta hipótesis, entonces no pueden modelarse como partículas. No se verifica el modelo de partícula o de cuerpo puntual. Otro concepto importante que quiero aclarar es el concepto de sistemas de referencia, ¿sí? Yo voy a dar una definición de sistema de referencia, que es al menos la que yo utilizaba cuando trabajábamos en la cátedra, ¿sí? Y le voy a hacer una aclaración acerca de otra definición que están dando en los apuntes, al menos, que leí del año que pasó, del 2020. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? ¿Y por qué es importante hablar de los sistemas de referencia? Estos sistemas de referencia son los que siempre aparecen en los encabezados de los parciales y que ustedes no le dan bolilla. ¿Sí? Que le dicen, indique claramente el sistema de referencia. Muchas veces no lo indican, porque digamos lo que muchas veces no saben de lo que le están hablando, ¿sí? Y terminan desaprobados y no saben por qué. Bueno, veamos en dónde radica la importancia de estos sistemas de referencia y por qué lleva a los profesores a desaprobarlos cuando no los indican. Para eso vamos a dar un ejemplo sobre el movimiento. Vamos a ver que el movimiento de los cuerpos, chicos, es totalmente relativo. Cuando digo relativo, me refiero relativo al cuerpo u objeto que está estudiando este movimiento, ¿sí? Es decir, el movimiento siempre debe estar referido a algún cuerpo que se denomina cuerpo de referencia, ¿sí? Ese cuerpo puede ser cualquier cuerpo físico, puede ser otra persona, puede ser, no sé, una lámpara, una PlayStation. Cualquier cuerpo físico puede ser un cuerpo de referencia respecto al cual se va a referir o estudiar el movimiento de otro cuerpo, ¿sí?
Pero lo veamos con un ejemplo para que esto quede claro. Supongamos, yo les decía el año pasado a los chicos, que ustedes van viajando en el colectivo, ¿sí? Han visto en el 18 así cuando uno sale, van viajando en el colectivo, ¿sí? Y van con otro compañero, los dos viajando parados así agarrados de la baranda, ¿sí? Supongamos que estos son ustedes y este es su compañero, que lo denotamos con la letra C. Entonces, cuando el colectivo se mueve, ¿sí? Arranca y ustedes van arriba del colectivo, ¿qué movimiento tiene su compañero respecto de ustedes? Y cuando digo qué movimiento me refiero a, ¿se está moviendo? Y adelantando un poco los conceptos, ¿tiene alguna velocidad respecto de ustedes su compañero? ¿Qué creen? No, Gaby. No la tiene, exactamente. Al menos, obviamente, que su compañero esté yendo justo caminando hacia el fondo o hacia adelante por alguna razón. Pero supongo que los dos van parados, uno a la par de otro, sostenido de la baranda, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? El movimiento de su compañero respecto de ustedes es totalmente nulo. Y cuando digo nulo, me refiero a que su velocidad, adelantando en un concepto que vamos a ver enseguida, es cero, ¿sí? Respecto de ustedes. Sin embargo, ese mismo compañero de ustedes, respecto de otro compañero que lo llamamos C' acá, está experimentando una cierta velocidad v. En otras palabras, este compañero que está aquí está en reposo respecto de ustedes y sin embargo está en movimiento respecto de este compañero C' que está, por ejemplo, parado en la vereda, ¿sí? En la parada del colectivo, y ve cómo, supongo que sea la línea 18, arranca con ustedes adentro. En otras palabras, lo que estamos viendo, o en síntesis lo que estamos observando, es que un mismo cuerpo, en este caso su compañero, puede tener dos estados de movimiento diferentes al mismo tiempo, dependiendo de quién esté estudiando su movimiento. Respecto de ustedes que van al lado, su compañero está en reposo. Pero respecto de su otro compañero que quedó en la parada, su compañero está moviéndose con la misma velocidad que el colectivo, ¿sí? Entonces esto queda en evidencia, o deja en evidencia en realidad, que el movimiento, tal y como les había adelantado, es totalmente relativo. Un mismo cuerpo puede tener diferentes estados de movimiento al mismo tiempo dependiendo de quién esté estudiando ese movimiento. Allí radica la importancia del sistema de referencia, ¿sí? Si ustedes no tienen un sistema de referencia indicado respecto al cual están estudiando el movimiento, entonces todo lo que hablen es totalmente ambiguo, porque no sabes respecto de quién está referido, ¿sí? Porque repito, un mismo cuerpo, como es en este caso su compañero, puede estar en reposo respecto de un cierto cuerpo de referencia que estudia su movimiento, que son ustedes acá que van al lado de él en el colectivo, o bien puede estar en movimiento respecto de otro cuerpo de referencia que es otro compañero que está aquí parado en la vereda y ve cómo ustedes se van en el colectivo, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental que fijen los sistemas de referencia. En cinemática no tiene sentido hablar de la velocidad, de la aceleración, de la posición de algo, sin antes fijar un cuerpo de referencia respecto del cual van a estudiar ese movimiento. ¿Está claro eso, chicos? En efecto, el movimiento es totalmente relativo y siempre, por lo tanto, está referido a algún cuerpo de referencia. Bien, aclarado eso, y si nadie tiene duda, comencemos a estudiar qué es el sistema de referencia, entonces, propiamente dicho. El sistema de referencia, chicos, va a estar constituido básicamente por tres elementos, o lo que es lo mismo, va a tener asociado tres elementos. El primero lo acabamos de nombrar, es el famoso cuerpo de referencia. El cuerpo de referencia es cualquier objeto físico, o sea, quiere decir cualquier objeto material, ustedes, un amigo, un monitor, un perrito, una silla, cualquier objeto físico material respecto del cual se estudia el movimiento de otro cuerpo. En el ejemplo que dimos recién, un cuerpo de referencia eran ustedes y otro cuerpo de referencia era su compañero que estaba parado en la vereda. Y el cuerpo al cual estudian el movimiento era el otro compañero que estaba aquí, que insisto, respecto de ustedes estaba en reposo y respecto del otro cuerpo de referencia, que era este compañero aquí, estaba en movimiento. Esos son cuerpos de referencia, pero no necesariamente tienen que ser personas, ¿sí? Puede ser cualquier objeto material. El otro elemento asociado a un sistema de referencia es el denominado sistema de ejes, ¿sí? El sistema de ejes cartesianos ortogonales que ya conocen del álgebra, ¿sí? Este sistema, chicos,
se ubica en el cuerpo de referencia para cuantizar su movimiento. ¿Sí? O sea, cuando digo cuantizar su movimiento no me refiero al movimiento del cuerpo de referencia, sino al movimiento del cuerpo que está estudiando el cuerpo de referencia. Pueden ser sistemas cartesianos, polares, ¿sí? De coordenadas cilíndricas, esféricas, elípticas, etc. Pero ustedes en general van a trabajar con sistemas cartesianos, como ya conocen, o bien en movimiento circunferencial con sistemas polares, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante, cómo se caracterizan dichos sistemas, ¿sí? De coordenadas. Entonces, hasta aquí nuestro sistema de referencia estaba asociado a, o tenía asociado, mejor dicho, un cuerpo de referencia respecto al cual estudiamos el movimiento de un segundo cuerpo. Y un sistema de ejes adecuado que está anclado, ¿sí? En el cuerpo de referencia que se encarga de estudiar el movimiento de este otro cuerpo que hablábamos recién. Ahora bien, ¿para qué se ubica este sistema de ejes? Yo aquí le dije, se utiliza para cuantizar el movimiento del cuerpo al cual estamos estudiando. ¿Pero qué significa cuantizar? Hagamos un ejemplito para que esto quede claro. Supongamos que ustedes están aquí parados, ¿sí? Constituyen un cuerpo de referencia. Y viene alguien y le pregunta, che, ¿dónde queda, no sé, la fotocopiadora de la facultad? Entonces, si ustedes vienen cualitativamente, supongo que la fotocopiadora esté acá, y le dice, mira, queda para ahí. Entonces, esta indicación que ustedes están dando, o sea, esta posición que están marcando para la fotocopiadora en la facultad, es totalmente cualitativa, ¿sí? En el sentido que no involucra ningún tipo de formalismo matemático, no hay ningún número, nada asociado a esa descripción. Vos señalás con el dedo y decís, mira, queda para ahí. Es algo totalmente cualitativo. Sin embargo, si yo, sobre mi cuerpo de referencia, que es la persona que está dando la indicación, hubiese fijado un sistema de ejes adecuado, como puede ser un sistema de ejes cartesiano, entonces en ese contexto, este vector, que se va a llamar vector de posición, y lo vamos a ver con sumo detalle enseguida, queda perfectamente cuantizado. Fíjense, cuando digo cuantizado, quiero decir que queda perfectamente descrito por números, más precisamente por un par o terna ordenada de números reales, ¿sí? Fíjense, si yo proyecto, como ya saben de la parte de vectores, este vector en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y, acá estamos limitados al plano para no complicarlo tanto, pero saben que esto se extiende sin cambio para R3, ¿sí? O sea, para 3 dimensiones. Entonces, esto que aparece acá, X1, y esto que aparece acá, Y sub 1, que son las proyecciones del vector de posición sobre el eje X y el eje Y respectivamente, son las componentes, o a veces mal llamadas coordenadas, ¿sí? De la fotocopiadora respecto del cuerpo de referencia. En otras palabras, gracias a que ubiqué este sistema de ejes cartesiano, puedo cuantizar la posición de la fotocopiadora en un vector, que ya vamos a ver más adelante, que se llama vector posición, y viene descrito por este par de números reales, que son justamente un par ordenado. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que el sistema de ejes permite cuantizar la posición o en general el movimiento de otro cuerpo que está estudiando el cuerpo de referencia. Si yo no tuviese este sistema de ejes, no podría asignar un par ordenado a la posición de la fotocopiadora en este caso, y por lo tanto no podría cuantizar matemáticamente su posición. Sería simplemente una descripción cualitativa, sería un para allá, mira, para ahí, para donde estoy marcando con el dedo. ¿Sí? Pero eso es totalmente cualitativo. Ahora bien, cuando yo fijo mi sistema de eje y hago las proyecciones, queda perfectamente cuantizada su posición. Esto es caracterizado en forma matemática, formal, mediante un par o terna ordenada, de números reales desde luego. ¿Sí? Para eso es que se emplea entonces el sistema de ejes adecuado. Desde luego aquí utilicé un sistema de ejes cartesianos, pero como ya les adelanté, hay otros sistemas de coordenadas adecuadas, como pueden ser las coordenadas polares, que también se le usa en movimiento circunferencial, y otras un poco más complejas que aparecen a veces en electromagnetismo, como son las coordenadas cilíndricas o las coordenadas esféricas. ¿Sí? Diferentes maneras de cuantizar la posición de un punto en el espacio. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. El otro elemento asociado a un sistema de referencia es el reloj. Como ya se imaginarán, con él vamos a medir el tiempo en el cual el cuerpo en estudio ocupa las diferentes posiciones en el espacio. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, chicos, que el movimiento
¿Cómo se describe un movimiento? Un movimiento son posiciones diferentes en instantes distintos, ¿sí? O sea, si un cuerpo ocupa respecto de un cierto cuerpo de referencia que lo esté estudiando, supongo que este es un cuerpo puntual, ocupa diferentes posiciones en diferentes instantes de tiempo, entonces decimos que ese cuerpo se está moviendo respecto de este cuerpo de referencia que lo está estudiando, ¿sí? Por ejemplo, supongo que este punto de aquí es una mariposa que se está moviendo y este cuerpo de referencia acá son ustedes que están viendo la mariposa. Esa mariposa ocupa posiciones distintas en tiempos diferentes. En otras palabras, la mariposa se está moviendo. Bueno, el reloj sirve para identificar en qué instante ocurre cada una de las posiciones de esta mariposa. En un instante T1, en un instante T2, ¿sí? En un instante T3. ¿Está claro, chicos, hasta acá? Bien. En síntesis, antes de comenzar a definir las magnitudes vectoriales que vamos a utilizar en cinemática, hagamos una síntesis o repaso de lo que aprendimos hasta ahora. ¿Qué es una partícula? Una partícula va a ser cualquier cuerpo, chicos, no hace falta que sea pequeñito en el lenguaje coloquial, va a ser cualquier cuerpo cuyas dimensiones son despreciables o que es lo mismo, están contenidas dentro del error o incertidumbre con el que se conoce o determina su posición. El sistema de referencia, por otro lado, va a estar constituido o asociado a tres elementos. Uno es un cuerpo de referencia, que es cualquier cuerpo material, una persona o un objeto, una mascota, lo que ustedes quieran, respecto del cual se estudia el movimiento de otro cuerpo. Es fundamental identificar el cuerpo de referencia porque, tal y como vimos en nuestros ejemplos, el movimiento es relativo. Es decir, es relativo a quien lo está observando, ¿sí? Un cuerpo puede presentar simultáneamente diferentes estados de movimiento dependiendo de quién esté observando a ese cuerpo, ¿sí? El otro elemento asociado a los sistemas de referencia era un sistema de ejes. Este sistema de ejes adecuado, en general vamos a usar sistemas de ejes cartesianos, ¿sí? Me permiten cuantizar la posición, velocidad, aceleración, magnitudes que vamos a describir a continuación, del cuerpo al cual estamos estudiando su movimiento. ¿Sí? Cuantizar significa describir en forma matemática, en forma numérica, ¿sí? De manera formal, sus diferentes posiciones, velocidades y aceleraciones. Y el último elemento asociado a un sistema de referencia es el reloj, con el cual medimos el tiempo en el cual el cuerpo en estudio ocupa las diferentes posiciones en el espacio según se va moviendo. Aquí les hago una aclaración. Esta definición de sistema de referencia es la que a mí me decían que enseñe, ¿sí? Es la última que me pidieron que enseñe hasta el año 2018 en la facultad cuando yo trabajaba en la cátedra, ¿sí? Sin embargo, al menos leyendo los apuntes del año pasado, por lo menos quien los escribió los apuntes, llama como sistema de referencia el cuerpo de referencia, ¿sí? O sea, la diferencia es simplemente esta. El sistema de referencia, tal y como me lo enseñaron a mí, me decían que era un conjunto de elementos constituidos por un cuerpo de referencia, un sistema de eje adecuado y un reloj. Mientras que al menos los apuntes que yo leí del año pasado hablan de que el sistema de referencia es el cuerpo de referencia. Y adicionalmente a ese cuerpo de referencia contamos con un sistema de eje y un reloj. O sea, es muy sutil la diferencia, ¿sí? De cualquier manera, esa definición que es supuestamente la que han usado el año pasado, curiosamente era la vieja que a mí me habían dicho que deje de usar cuando dábamos clase en el 2018. O sea, se ve que hay un problema y no se han puesto del todo de acuerdo los profesores. Pero no quería dejar de hacer notar eso, y de cualquier manera no lo van a desaprobar porque digan una u otra definición. Con que ustedes entiendan los conceptos que define un sistema de referencia y la importancia que tiene tal sistema en el estudio del movimiento de los cuerpos, ya es más que suficiente, les aseguro que les va a ir bien, ¿sí? Bueno, con eso explicado, ¿sí? Con los conceptos preliminares explicados y aclarados, procedamos a definir matemáticamente las magnitudes vectoriales que vamos a emplear en el estudio cinemático de los diferentes cuerpos. Para ello, consideremos, ¿sí? Una partícula, que la voy a remarcar acá. Recuerden que digo partícula, quiero decir que desprecio sus dimensiones respecto a la distancia a través de la cual se mueve, ¿sí? Y ese movimiento de la partícula va a estar estudiado respecto de algún sistema de referencia como está aquí indicado. Ese sistema de referencia, como siempre, va a estar constituido por un cuerpo de referencia, esto es algún objeto material respecto al cual vamos a estudiar el movimiento de la partícula, un sistema de ejes adecuado,
que en este caso es un sistema de ejes cartesianos ortogonales con su orientación usual, el eje Y positivo hacia arriba, el eje X positivo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, mi sistema de referencia está constituido por el cuerpo de referencia, el sistema de eje y desde luego va a tener, aunque no esté dibujado, un reloj con el cual vamos a determinar los instantes de tiempo en el cual la partícula ocupa las diferentes posiciones. Empecemos a definir el primero de estos conceptos que yo considero que son de gran importancia, que es el concepto de vector de posición. El vector de posición lo vimos hace un rato cuando di el ejemplo de la fotocopiadora, ¿sí? Que había un cuerpo de referencia, que era una persona, que indicaba dónde estaba una fotocopiadora. Ese es un ejemplo de vector de posición. Pero ahora lo definamos o lo veamos de forma más rigurosa. Definido el sistema de referencia, el vector de posición de una partícula respecto de dicho sistema de referencia, chicos, es el vector que tiene origen en el origen de coordenada de mi sistema de referencia y extremo en la posición de la partícula en un instante dado. Luego, ese vector en naranja que está indicado representa gráficamente el vector de posición de la partícula en algún instante dado t sub 0. Y lo denotamos, tal y como aparece acá, como R de t sub 0. ¿Sí? Esto enfatiza el hecho de que ese vector de posición indica la posición de la partícula en un instante de tiempo t sub 0. Y por lo tanto, enfatiza el hecho de que la posición es una función del tiempo. En diferentes instantes de tiempo, esta partícula que describe esta trayectoria que estoy remarcando en verde aquí, ¿sí? Vamos a dibujarla mejor así. Aquí estoy indicando el sentido del recorrido de la trayectoria, ¿sí? Bien, esa partícula está recorriendo esa trayectoria y desde luego, por lo tanto, dicha partícula va a ocupar diferentes posiciones en diferentes instantes de tiempo. Por lo tanto, esta partícula va a tener diferentes vectores de posición asociados en los diferentes instantes de tiempo, lo que pone de manifiesto que efectivamente dichos vectores de posición son una función del tiempo. ¿Sí? Repito una vez más, el vector de posición siempre va a ser aquel vector que tiene origen en el origen de coordenada de nuestro sistema de referencia y extremo en la posición en la cual se encuentra la partícula en cada instante. Ahora bien, si este es el vector de posición en el instante inicial t sub 0, entonces este que aparece aquí será el vector de posición en el instante t final, es decir, cuando la partícula ocupa su posición p correspondiente al instante de tiempo t final. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo se describen, o mejor dicho, analíticamente, cómo se describen estos vectores de posición? Como ya saben ustedes de las teorías de vectores, adelantamos algo un poco recién, ¿sí? Estos vectores de posición, si yo quiero determinar sus componentes, voy a proceder de la siguiente forma. Voy a cambiar el color para que quede más claro. Vamos a proyectar el mismo perpendicularmente u ortogonalmente, que se llama, hacia la dirección del eje X. Y vamos a hacer lo propio, es decir, vamos a proyectar dicho vector perpendicularmente a la dirección del eje Y. Luego, donde intersecta el eje X es la coordenada X o componente X de dicho vector posición y donde intersecta al eje Y es la componente Y de dicho vector. En otras palabras, matemáticamente el vector de posición correspondiente al instante inicial t sub 0, que también lo vamos a denotar como r sub 0, es el vector de forma x sub 0 versor y más y sub 0 versor j, o lo que es equivalente, es el vector en notación de álgebra de la forma x sub 0 y sub 0. Cuando digo notación de álgebra, quiero decir la notación de n upla ordenada, o en este caso particular de par ordenado, porque ustedes saben que en álgebra lo denotan así. En física, denotar así o así es totalmente equivalente. ¿Sí? No hay diferencia, son simplemente diferentes notaciones, pero sin embargo en física se acostumbra más esta manera, que es la notación con versores. ¿Sí? El versor Y indica que esta componente es a lo largo del eje X y el versor J indica que esta componente es a lo largo del eje Y. Hacemos lo propio con el vector de posición correspondiente al instante t final. Proyectamos ortogonalmente en la dirección del eje X y ortogonalmente en la dirección del eje Y. Luego,
Este numerito que se obtiene acá, que se lo lee en la recta horizontal, es la componente X final, y este numerito que se lee en la semirrecta vertical, ¿sí? En el semieje vertical, es la componente Y final. Luego, matemáticamente, el vector de posición en el instante de tiempo t final, que también lo denotamos como R final, es igual a X final versor Y más Y final versor J. De nuevo, el versor Y indica que esta componente es a lo largo del eje X y el versor J indica que esta componente ocurre a lo largo del eje Y. Alternativamente, utilizando la notación de neupla ordenada del álgebra, esto será de la forma X final, Y final. Notaciones totalmente equivalentes. ¿Sí? Bien, enfatizo una vez más el hecho de que el vector de posición es una función del tiempo. Es decir, este que estoy remarcando de nuevo en azul es el vector de posición en el tiempo t inicial. Este será el vector de posición en otro instante para la partícula y así sucesivamente hasta llegar al vector de posición final en el cual dejo de estudiar el movimiento de esta partícula. Bien, ahí queda claro entonces que los vectores de posición son una función del tiempo. ¿Sí? Cuando la partícula se mueve, como ocupa diferentes posiciones en diferentes tiempos, entonces su vector de posición respecto a un sistema de referencia dado va a ir cambiando, modificándose en general en el tiempo. En el caso que el vector de posición permanezca invariante en el tiempo, significa que la partícula no se está moviendo, es decir, que ocupa siempre la misma posición en cualquier instante de tiempo. ¿Está claro eso, chicos, hasta acá? Bueno. Como ya les dije, R de t0 y R de t final son los denominados vectores posición, siempre tienen origen en el origen de coordenada y extremo en el punto P en el cual se encuentra la partícula en cada instante, ¿sí? Y las unidades en sistema internacional son el metro, ¿sí? Un ejemplo de vector de posición es, por ejemplo, el R sub 0, 5 metros versor Y, 3 metros versor J. Entonces eso quiere decir que si ustedes vienen y utilizan el sistema de referencia adecuado, como este que estoy remarcando acá, ¿sí? En celeste, el vector de posición lo van a marcar de la siguiente forma. Esta es la componente a lo largo del eje X. Lo sé porque está acompañada del versor Y según vieron o vimos en la teoría de vectores. Entonces lo ubico en el eje X. Esta es la componente a lo largo del eje Y. Lo sé porque está acompañada del versor J. Entonces lo ubico en el eje Y. Luego proyectamos perpendicularmente y donde se intersectan dichas proyecciones tenemos lo que se llama el afijo del vector. Luego el vector tiene origen en el origen de coordenada de mi sistema de referencia y extremo en el punto P que resulta de la intersección de las dos proyecciones. Ese es entonces el vector de posición R inicial que marca la posición justamente de mi partícula P en el instante de tiempo t sub 0 o al inicio de mi movimiento. ¿Sí? Sé que es al inicio porque le puse el subíndice 0 que hace referencia al inicio. ¿Sí? Si hubiesen puesto final era al final y si hubiesen puesto cualquier tiempo t era el vector de posición en ese instante de tiempo t. Insisto una vez más, el vector de posición es función del tiempo. Por eso es que yo lo escribo acá entre paréntesis, para indicar y enfatizar que son función del tiempo. Diferentes tiempos en general corresponden a diferentes vectores de posición para la partícula. Pero en cada caso, el vector de posición tiene origen en el origen de coordenada y extremo en la posición P en la que se encuentra la partícula en ese instante. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, quiero aclarar un concepto que también a veces lo confunden ustedes, que es el concepto de trayectoria. ¿Alguien sabe qué es la trayectoria? ¿Tiene una idea al menos? ¿Profe? Sí, ¿Puede ser el lugar geométrico por donde se mueve la partícula? exacto. La trayectoria, chicos, en términos rigurosos, es el lugar geométrico de los sucesivos puntos ocupados por la partícula conforme ésta se mueve. ¿Sí? Entonces, si yo marco, identifico todos los puntos a través de los cuales pasó la partícula, voy a generar, fíjense como se ve acá en la pantalla, la trayectoria de la misma. Yo les decía en el video que grabé originalmente en cinemática que en el cuento de Hansel y Gretel la trayectoria vendría a ser la traza dejado por los hermanos conforme van largando las miguitas de pan. Otro ejemplo de trayectoria sería, supongan un auto que está perdiendo aceite. La traza dejada por el goteo continuo del aceite es la trayectoria seguida por el auto. En efecto, la trayectoria no es más que los sucesivos puntos del espacio a través de los cuales
se movió la partícula o en general el cuerpo en estudio. ¿Sí? Eso es la trayectoria, chicos. ¿Está claro? Bien. Veamos ahora otro concepto importante, que es el concepto de vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento, que lo denotamos como delta de r y le ponemos la flechita arriba como a todo vector, se define como la posición final menos la posición inicial. En otras palabras, chicos, el vector de desplazamiento se calcula siempre, repito, se calcula siempre en determinado intervalo de tiempo. ¿Sí? De manera tal que el vector de desplazamiento es la posición que tiene la partícula al final de dicho intervalo de tiempo, menos la posición que tenía la partícula al inicio de dicho intervalo de tiempo. Por ejemplo, en nuestro sistema, ¿sí?, de referencia, que lo vuelvo a enfatizar acá, que es el sistema de referencia respecto al cual estamos estudiando el movimiento de esta partícula, que la voy a remarcar acá. La partícula al inicio, es decir, un tiempo t inicial, se encontraba en esta posición respecto de este sistema de referencia. Y al final se encontraba en esta posición respecto también de tal sistema de referencia. El desplazamiento efectuado por la partícula durante tal intervalo de tiempo, es decir, del tiempo t sub 0 al tiempo t final, es por definición, el delta de r es igual a el r final, es decir, el vector de posición al final del intervalo, menos el vector de posición al inicio del intervalo. ¿Sí? Entonces el vector de desplazamiento, chicos, siempre se calcula en un intervalo de tiempo. Y es la diferencia entre la posición final, esto es, la posición que tiene la partícula al final del intervalo, menos la posición al inicio del intervalo. ¿Sí? O sea, el r final menos el r sub 0. ¿Está claro, chicos? Ya saben ustedes, esto es de vectores, ¿sí?, lo tenían que saber, que como el r final es de la forma x final, y final, y el r inicial es de la forma x inicial, y inicial, cuando yo reste estos vectores del álgebra, saben que se resta como componente a componente, es x final menos x inicial, y final menos y inicial. O utilizando la notación de versores, esto será de la forma x final menos x inicial versor y, más y final menos inicial versor j. Esto que está aquí, el x final menos el x inicial, es el delta de x, es la componente escalar en x del vector de desplazamiento. Y el y final menos el y inicial es la componente escalar en y, que llamamos delta de y, del vector desplazamiento. De manera tal que también lo podemos escribir como delta de r igual a delta de x versor y más delta de y versor j. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno. Las unidades del vector de desplazamiento, por ser una diferencia entre dos vectores de exposición, es entonces también el metro, al menos en sistema internacional. ¿Sí? Gráficamente me parece interesante que sepan graficar el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento siempre van a graficar de la siguiente forma. Tiene origen en el A fijo del vector de posición inicial y extremo en el A fijo del vector de posición final. Cuando digo A fijo quiero decir en la flechita. ¿Sí? Entonces, siempre el vector de desplazamiento, si quieren en términos más sencillos, tiene origen en el punto de partida, ¿sí?, disculpen, origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. ¿Quién es el punto de partida? El punto de partida es el punto o posición en el cual se encontraba la partícula al inicio del intervalo en el cual estoy calculando el desplazamiento. Y el punto de llegada es el punto en el cual se encuentra la partícula al final del intervalo en el cual estoy calculando el vector de desplazamiento. Para que quede más claro, veamos una vez más. Si yo tengo una trayectoria así y le digo que me grafiquen el vector de desplazamiento efectuado por la partícula conforme se mueve desde el instante de tiempo t inicial al instante de tiempo t final, entonces el vector de desplazamiento será con origen en el punto de partida, es decir, donde se encontraba el inicio del intervalo, y extremo en el punto de llegada, es decir, el punto en el cual se encuentra el final del intervalo en el cual calculo el desplazamiento. Luego ese segmento dirigido ahí es el vector de desplazamiento
gráficamente en el intervalo de tiempo de t inicial a t final. Digo gráficamente porque ahí no tengo fijado un sistema de eje y por lo tanto no lo puedo cuantizar aún, ¿sí? Si fijo un sistema de eje adecuado con un eje y un eje x correspondiente, ahí sí lo puedo cuantizar ese vector de desplazamiento y asignarle, desde luego, ¿sí?, un par o terna ordenada que lo represente de manera analítica. ¿Está claro, chicos, hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien. Por favor, las dudas que tengan me interrumpen. Fíjense que hasta acá todo lo que hablamos, ¿sí?, de vector de posición y vector de desplazamiento, requerían de un sistema de referencia. Nada de lo que hablamos hasta ahora tiene sentido si no fijamos ante un sistema de referencia. Porque si no, vos me decís, mira, la posición de esto es tanto. Sí, ¿respecto de quién es esa posición? Porque diferentes sistemas de referencia le van a dar diferentes posiciones a la partícula. Para que quede claro, veamos un ejemplo conceptual para que sea todo más gráfico. Si yo tengo este sistema de referencia ahí, y tenemos una con un sistema de eje adecuado que estoy dibujando, y tenemos una partícula aquí en verde, ¿sí?, y tenemos otro sistema de referencia también con su sistema de eje adecuado, aquí. Las posiciones, chicos, son diferentes, ¿sí? Este sistema tiene este vector de posición para esta partícula y este sistema tiene este vector de posición para esta partícula. En un caso más extremo, si yo tomo un tercer sistema de referencia con su correspondiente sistema de eje adecuado, como lo estoy dibujando acá, fíjense, la partícula respecto a este sistema se encuentra a la izquierda del mismo, mientras que para los otros sistemas se encuentra a la derecha. Entonces, es claro que la posición de una partícula siempre debe estar referida a algún sistema de referencia. Por eso es que es sumamente importante que ustedes se acostumbren a fijar dicho sistema de referencia antes de hablar de posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, etc. ¿Sí? Es fundamental eso, lo tienen que hacer. Si no, no tiene sentido, porque todo lo que están hablando lo están diciendo en el aire. Si ustedes no han especificado el sistema de referencia respecto al cual están midiendo las posiciones y todo eso, entonces todo lo que hablen no tiene sentido, está todo en el aire. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Entonces, todos los conceptos hasta aquí que vimos y que vamos a seguir viendo requieren sí o sí de la definición previa de un sistema de referencia. El otro concepto que vamos a ver es el concepto de vector de velocidad media. ¿Sí? Disculpen, acá vamos a borrar un poquito esto para que no quede tan improlijo. Ahí está. Es el concepto de vector de velocidad media. Como todo vector, lo dibujamos con la flechita acá arriba, ¿sí?, para indicar que es una magnitud vectorial. ¿Cómo se define el vector de velocidad media? Este vector se define como el vector de desplazamiento sobre el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cabo dicho desplazamiento. ¿Sí? De lo que saben ustedes de álgebra, esta expresión que está acá no es más que el producto de un escalar por un vector. El vector es delta de r y el escalar es 1 sobre delta de t. Ustedes saben que no se pueden dividir los vectores, ¿no? Saben eso. Entonces esto en realidad es el producto de un escalar por un vector. El escalar es 1 sobre delta de t y el vector es delta de r. ¿Sí? Hago la aclaración por las dudas. Ya saben que tal producto de escalar por vector se resuelve componente a componente. O sea, si ustedes tienen que el vector delta de r es de la forma delta de x, delta de y, y lo multiplican por el escalar 1 sobre delta de t, esto será delta x sobre delta de t, delta de y sobre delta de t. ¿Sí? O lo que es lo mismo en notación vectorial, con versores, quiero decir, esto es delta de x sobre delta de t versor y más delta de y sobre delta de t versor j. En forma explícita, el delta de x es el x final menos el x inicial y el delta de y es el y final menos el y inicial. Esa es la forma analítica rigurosa con la cual se calcula el vector de velocidad media. Desde luego, por ser el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, al hacer un análisis dimensional, es evidente que en unidades del sistema internacional la velocidad media se mide en metros sobre segundo. En metros se mide el desplazamiento y en segundo el intervalo de tiempo. De allí que quede en metros sobre segundo. ¿Sí, chicos? Repito una vez más, la velocidad media es un vector, ¿sí? Es un vector, o sea que tiene módulo, dirección y sentido, y se define como el desplazamiento experimentado por una partícula sobre el intervalo de tiempo en el cual efectúa ese desplazamiento. ¿Sí? O sea, este delta de t que aparece acá es el delta de t en el cual efectúa este desplazamiento delta de r.
si volvemos a nuestro sistema de referencia que estudiaba el movimiento de la partícula, donde de nuevo voy a enfatizar el sistema de ejes de manera adecuada, como se observa acá. ¿Sí? La partícula se encontraba en el instante t inicial aquí, disculpen, vamos a marcar ahí, y en el instante t final aquí. Entonces el desplazamiento experimentado por tal partícula, recuerden, es el vector que tiene gráficamente origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada. Punto de partida, el punto en el cual se encontraba el inicio del intervalo, es decir, en t sub 0, y el punto de llegada es el punto en el cual se encuentra el final del intervalo, es decir, en t final. Es el vector de desplazamiento. Bien, el vector de velocidad media entonces el desplazamiento delta dr dividido en el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cabo o se efectúa dicho desplazamiento. Ese intervalo de tiempo es el t final menos el t inicial. ¿Sí? Aquí está indicado, el delta de t es el t final menos el t inicial. Bueno, hacen delta dr sobre delta de t, ¿sí? O lo que es lo mismo, delta dr sobre t final menos t inicial, y ese es el vector de velocidad media. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la moraleja de todo esto? El vector de velocidad media, aparte que por ser un vector tiene módulo, dirección y sentido, se calcula siempre en un intervalo de tiempo. ¿Sí? El vector de velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo. Si usted le piden, calculame el vector de velocidad media, usted tiene que preguntar el intervalo de tiempo en el cual quieren que lo calcule. ¿Sí? Siempre deben conocer el intervalo de tiempo en el cual calculan el vector de velocidad media. ¿Estamos, chicos? Porque la velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, no se calcula en un instante. Se calcula en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, siempre que le pidan calcular la velocidad media, le van a tener que indicar el intervalo de tiempo. Y si no se lo indican, van a tener que pedir ustedes que se lo indiquen. ¿Sí? O si no, lo harán ustedes como quieran. Pero siempre se calcula en un intervalo de tiempo. Eso es fundamental. ¿Sí? Y por favor recuerden, lo que se divide, o mejor dicho, la operación a la que se somete es el vector de desplazamiento delta dr dividido en el intervalo de tiempo en el cual se efectúa dicho vector de desplazamiento. Cuando digo dividido, lo pienso del punto de vista de las componentes escalares, donde sí está definida la división entre ellos. Delta de x sobre delta de t, delta de x es la componente del desplazamiento en x, delta de y la componente del desplazamiento en y, dividida en delta de t. ¿Sí? Recuerden que los vectores no se dividen. Bien. Algo importante acerca de la velocidad media, chicos, es que a ella no le interesa qué es lo que ocurre en puntos intermedios entre la posición inicial y final. En otras palabras, el vector de velocidad media solamente depende de la posición final e inicial y del intervalo de tiempo en el cual se ejecuta, ¿sí?, tal desplazamiento. ¿Sí? No depende de lo que ocurre en el medio. ¿Qué significa esto? Yo puedo venir acá, miren, fijemos de nuevo un sistema de referencia con un sistema de eje adecuado. Venimos, tenemos así, tenemos ahí. Supongamos una partícula que se mueve a lo largo de esta trayectoria respecto de este sistema de referencia. Supongamos que en el tiempo t inicial estaba en esta posición, el tiempo t final estaba en esta posición. El vector de desplazamiento, como ya les expliqué, parte de la posición inicial y llega a la posición final. ¿Sí? Entonces el vector de velocidad media para esa trayectoria, si quieren la llamemos la trayectoria C1, el vector de velocidad media para esa trayectoria C1 es delta dr sobre el t final menos el t inicial, es decir, el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo en el cual se efectúa dicho desplazamiento. ¿Sí? Ahora supongamos que otra partícula conecta estos dos mismos puntos, supongo que este es el punto A y este es el punto B, conecta estos dos mismos puntos, ¿sí?, pero a través de una trayectoria diferente, como esta que estoy marcando acá, que es la trayectoria C2. La voy a borrar y la voy a cambiar de color para que se enfatice mejor. Vamos a poner un naranja. Esta sí. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es el desplazamiento para ambas trayectorias? ¿Es el mismo? Sí, Gordon. Exacto, es el mismo. Vemos que para ambas trayectorias el desplazamiento es el mismo. Y como además ambas partículas conectan el punto A y el punto B en el mismo intervalo de tiempo, es decir, en t final menos t inicial, entonces concluimos que la velocidad media para la segunda trayectoria es la misma velocidad media que para la primera trayectoria. En otras palabras, la velocidad media no me da información acerca de lo que ocurre en los puntos intermedios. ¿Sí? No me da información al respecto. Puede ser que entre dos puntos dados haya infinitas trayectorias posibles,
¿sí? Para las cuales la velocidad media es la misma. ¿Estamos? Obviamente el requisito para que eso ocurra es que los puntos conectados sean los mismos, para que el desplazamiento así sea el mismo, y obviamente el intervalo de tiempo en el cual se conectan esos dos puntos por las diferentes trayectorias sea siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, como el desplazamiento va a ser el mismo para todas las trayectorias, el intervalo de tiempo en el cual se conectan esos dos puntos va a ser el mismo para todas las trayectorias, bueno, el vector de velocidad media será el mismo para todas las trayectorias. En otras palabras, el vector de velocidad media no me indica qué es lo que está ocurriendo en los puntos intermedios, porque puedo tener infinitas posibilidades, esto es, infinitas trayectorias para las cuales el vector de velocidad media es el mismo. Entonces, el hecho que me den el vector de velocidad media no me permite conocer qué es lo que está ocurriendo en el medio. ¿Sí? Cuando digo en el medio, quiero decir en los puntos intermedios o en los instantes intermedios entre el tiempo t inicial y t final. Hay infinitas posibilidades, es decir, hay infinitas trayectorias que conectan el punto A y B, para los cuales el vector de velocidad media es el mismo. ¿Sí? Desde luego, como le dije, el requisito para ello es que el punto A y B sea siempre el mismo, de manera tal que el desplazamiento no se modifique y el intervalo de tiempo en el cual se conectan esos dos puntos sea también el mismo, de manera tal que el delta de t sea el mismo para todas las trayectorias y la velocidad media también lo sea. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, la velocidad media no me da información acerca de lo que ocurre en los puntos intermedios. Y la velocidad media solo depende de la posición final, de la posición inicial y del intervalo de tiempo en el cual se ejecuta el mencionado desplazamiento entre esos dos puntos. ¿Sí? David, Sí, pregunte. ¿esto sería teniendo en cuenta que la velocidad durante ese tramo de tiempo es constante? No importa. No importa. ¿No importa? No importa. Es más, todavía ni siquiera hemos definido la velocidad seca, que es la velocidad instantánea. No importa. Ah, ¿Estamos? bueno. Cualquiera sea el caso, de nada. Cualquiera sea el caso, ¿sí? La velocidad media se define de igual forma. ¿Sí? Se define de igual forma. Es el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo y no me da información acerca de lo que ocurre en el medio. O sea, adentro podría haber sido que se movía con velocidad constante o podría haber sido que se movía con una velocidad que variaba según la función más complicada que le haya mencionado en cálculo. No importa. En la medida que la posición inicial y final sean la misma y esas dos posiciones se conecten en el mismo intervalo de tiempo, el vector de velocidad media va a ser el mismo para todas las trayectorias. Sin importar, ¿sí? Sin importar si una trayectoria la ejecuta a velocidad constante, a la otra con velocidad variable, la otra es curvilínea, la otra es rectilínea, no importa. Mientras la posición final e inicial sea la misma y se conecten en el mismo intervalo de tiempo, la velocidad media es siempre la misma en todos los casos. Aun cuando en los diferentes casos las velocidades pueden ser diferentes, porque en uno era constante, en el otro no, en una la trayectoria era curvilínea, en el otro era rectilínea. ¿Sí? Por eso les digo, la velocidad media no me da información acerca de lo que ocurre entre los dos puntos iniciales y finales. No sé, no tengo idea. A mí me dan la velocidad media, no tengo manera de saber qué ocurre entre esos dos puntos. No sé si se mueve a velocidad constante o variable, no lo puedo saber. Porque tranquilamente puedo moverme a velocidad constante y obtener esa velocidad media, o puedo moverme en una trayectoria curvilínea con velocidad variable y obtener la misma velocidad media. El único requisito es que los desplazamientos, el intervalo de tiempo en el cual conecto el punto de inicio y el punto de llegada sea el mismo. ¿Sí? En esos casos la velocidad media va a ser la misma, independientemente de cómo sea la trayectoria y las condiciones del movimiento en los puntos intermedios. Si le piden que calculen el módulo de la velocidad media, chicos, el módulo ya saben que se denota de esta forma. Como todo vector, ustedes ya saben que la velocidad media tiene esta componente en X y esta componente en Y. Estrictamente el módulo de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. En criollo aplican Pitágoras. ¿Sí? Elevan la componente en X al cuadrado, elevan la componente en Y al cuadrado, la suman, le aplican raíz cuadrada y es el módulo del vector de velocidad media. ¿Está claro, chicos? El módulo del vector de velocidad media no se llama rapidez media. ¿Sí? Eso es algo importante que hay que aclarar. El módulo del vector de velocidad media no se llama rapidez media. ¿Sí? Ya lo vamos a ver enseguida con detalle, pero ya lo voy adelantando. Otra cuestión importante es acerca de la interpretación geométrica del vector de velocidad media. Recordemos algo de álgebra. Ustedes saben en álgebra que cuando tiene un vector de la forma así, A igual a lambda B, la definición de vectores paralelos le dice que entonces, vamos a escribir bien esto acá. La definición de vectores paralelos le dice que entonces A es paralelo a B. ¿Sí? En álgebra le dicen que un vector A es paralelo a un vector B si solamente si existe algún escalar lambda distinto de 0, tal que se puede escribir al vector A igual a lambda B. ¿Sí?
Si vamos a la definición del vector velocidad media, el vector velocidad media es de la forma 1 sobre delta de t por el vector de desplazamiento delta de r. Entonces esto que está acá yo lo identifico como el escalar lambda del cual me hablan en álgebra. Entonces estoy viendo que el vector velocidad media es igual a un escalar lambda, que es 1 sobre delta de t multiplicado por el vector de desplazamiento. En otras palabras, por definición, el vector velocidad media es paralelo al vector de desplazamiento delta de r. Esto que yo razoné para el vector de velocidad media lo vamos a utilizar mucho en los diferentes conceptos de física. No se va a quedar limitado únicamente al vector velocidad media. Y está bien que no esté limitado porque en álgebra es una definición general que vale para cualquier magnitud vectorial, no solo para la velocidad media. ¿Sí? ¿Entienden todo eso, chicos? Sí. Bien, entonces yo observando eso, ya me doy cuenta de algo importante. Y es algo que usted tiene que tener presente siempre. El vector de velocidad media, chicos, es siempre paralelo al vector de desplazamiento. O sea que si usted tiene un punto inicial acá, un punto final acá, y le piden que dibujen el vector de velocidad media, lo que ustedes van a hacer es ubicar el vector de desplazamiento, que tiene origen en el punto de partida y extremo en el punto de llegada, como lo estoy remarcando de nuevo ahí. Luego el vector velocidad media, ya saben que es paralelo, ¿sí?, más precisamente con la misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento, tal y como lo estoy indicando ahí. ¿Sí? Misma dirección y sentido que el vector de desplazamiento. Pero ojo, su longitud, es decir, el módulo de este vector velocidad media, no necesariamente es el mismo que el del vector de desplazamiento. Solo va a ser el mismo en el caso que el intervalo de tiempo sea unitario, o sea, sea 1. ¿Sí? Solo en ese caso van a ser de igual longitud. Pero en general no van a ser de igual longitud. Pero la dirección y sentido sí son siempre las mismas. ¿Sí? El vector velocidad media, como les acabo de decir, es siempre paralelo al vector de desplazamiento. La explicación radica en eso que vimos de álgebra hace un ratito. El otro concepto, chicos, importante que tienen que utilizar también en cinemática es el concepto de velocidad instantánea o simplemente velocidad. La velocidad instantánea y la velocidad así a secas es lo mismo, ¿sí? Pero cuando hablan de velocidad media, sí o sí tienen que decir la palabra media. ¿Estamos? Bien. La velocidad instantánea, chicos, se define simplemente de la siguiente forma. La velocidad instantánea es el límite para delta t tendiendo a 0 de delta de r sobre delta de t. Hablando en criollo, la velocidad instantánea, chicos, no es más que la velocidad media, ¿sí? Porque esto que aparece acá entre paréntesis es la velocidad media, ¿sí? No es más que la velocidad media, pero evaluada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. Eso es la velocidad instantánea. Del cálculo, ustedes saben que ese límite por definición no es otra cosa que la derivada de la función r, que es la función de posición, respecto del tiempo. Las unidades de la velocidad instantánea en sistema internacional son el metro sobre segundo. Fíjense que la velocidad instantánea es una magnitud vectorial, por eso lleva la flechita arriba. ¿Está claro, chicos? Entonces, resumidas cuentas, la velocidad instantánea no es más que la velocidad media evaluada o calculada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía la velocidad media siempre se calcula en un intervalo de tiempo? Bueno, la velocidad instantánea es la velocidad media, ¿sí?, evaluada o calculada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. Pero quiero hacer acá la principal aclaración. Mientras la velocidad media se calcula, chicos, en un intervalo de tiempo delta de t, la velocidad instantánea se calcula solo en un tiempo t. Es decir, la velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, pero la velocidad instantánea se calcula en un instante de tiempo. ¿Está clara la diferencia? Repito una vez más. La velocidad media se calcula en un intervalo de tiempo, porque ese es el intervalo de tiempo en el cual efectúa el desplazamiento, con el cual la calculamos, que es delta de r sobre delta de t. Pero la velocidad instantánea no se calcula en un intervalo de tiempo, sino que se calcula en un instante. O sea, van a decir, calculame la velocidad instantánea a los 3 segundos, o a los 5 segundos, o en los 7 segundos, así. Pero la velocidad media van a decir, mira, calculame la velocidad media del intervalo de tiempo de 3 segundos a 7 segundos. Entonces le están dando el intervalo de tiempo. ¿Está claro, chicos, la diferencia? La velocidad instantánea, ¿sí?, que ya dijimos que es una magnitud vectorial, es decir, tiene un módulo, una dirección y un sentido asociado, tiene una propiedad importante y es que siempre, sin excepción, es tangencial a la trayectoria. ¿Sí? Acá se lo ve clarito, mire. Esta es la trayectoria descrita por una partícula cualquiera.
¿sí? Bueno, en cada instante, fíjense, la velocidad instantánea es tangencial a la trayectoria en cada instante. ¿Alguien sabe por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Tiene una idea? Miren, se los explico por qué. No es necesario que sepan esta explicación, pero se la voy a explicar igual por si las dudas se los preguntan. Supongamos que tiene una partícula que está describiendo respecto de algún sistema de referencia esta trayectoria curvilínea así. Entonces ustedes saben que la velocidad instantánea no es más que la velocidad media, pero calculada en el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Lo escribamos así izquierda. ¿Estamos? Ahora bien, imaginemos que esta partícula se mueve de este punto A a este punto B en este sentido, ¿sí? Pero vamos a volver la flecha para no entorpecer el dibujo. Entonces, este recorrido lo hace en un cierto intervalo de tiempo que va de t inicial a t final. Entonces, a tal intervalo de tiempo hay asociado un cierto vector de desplazamiento, aquí indicado en azul, como está ahí, ¿sí? Este sería mi vector delta dr. Es más, le voy a cambiar el color para hacerlo consistente. Supongamos ahora que yo empiezo a achicar el intervalo de tiempo durante el cual se mueve la partícula. O sea, en vez de dejar que se mueva desde tiempo t inicial a un tiempo t final, hago que se mueva de un tiempo t inicial a un tiempo t' final, que es más chiquito que el t final. Entonces, como la partícula se está moviendo en un intervalo de tiempo más corto, no le doy tiempo a que llegue al punto B, y en cambio se queda un poquito antes acá. Entonces, este es el desplazamiento experimentado por la partícula desde el tiempo t inicial al tiempo t' final, que es más pequeño que el t final. No la dejo que se mueva tanto, es decir, no le doy tiempo justamente a que se mueva tanto y llegue al punto B. Entonces se desplaza sobre esa cantidad. A continuación vengo y digo, bueno, lo achiquemos todavía más al intervalo de tiempo y hagamos que solo se mueva hasta un tiempo t segunda final. Entonces en ese tiempo t segunda final el desplazamiento es todavía más pequeño porque le doy todavía menos tiempo para que se mueva la partícula. Solo llega hasta ese punto. Y así, chicos, empiezo a achicar cada vez más el intervalo de tiempo. Hasta ir a, por ejemplo, un t3 final. En ese contexto, el desplazamiento que experimenta la partícula es este así. En el caso límite, cuando este intervalo de tiempo tiende a cero, es decir, cuando apenas le dé tiempo de moverse a la partícula, fíjense que los vectores de desplazamiento empiezan a ¿qué? A tener una posición que es tangencial a la trayectoria. ¿Lo ven? Entonces, en este contexto, chicos, nos damos cuenta que los vectores de desplazamiento, conforme el intervalo de tiempo tiende a cero, son cada vez más chiquitos y tienden a tener esa dirección, como se ve acá en este último, lo voy a dibujar con otro color para enfatizarlo, que tiende a ser tangencial a la trayectoria. ¿Lo ven? La trayectoria pasa por acá, miren, voy a cambiar el color a la trayectoria. Y fíjense que el vector en naranja, ¿sí? En ese color naranja, el vector de desplazamiento tiende a ser tangencial a la trayectoria. Ese vector no es más que el desplazamiento delta dr experimentado por la partícula cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Todos entienden hasta ahí? Y nosotros dijimos que la velocidad instantánea es justamente eso. Es la velocidad media evaluada en el intervalo de tiempo cuando tiende a cero. O sea, es el límite para delta t tendiendo a cero de delta dr sobre delta dt. Y sabíamos también, ¿sí?, que esta velocidad media era siempre paralela al vector de desplazamiento. Como la velocidad instantánea no es más que la velocidad media, pero evaluada en un intervalo de tiempo muy chiquito, entonces esa velocidad instantánea también será, y lo vamos a dibujar acá, paralela al vector de desplazamiento. Lo vamos a dibujar en verde. En este caso es paralela, ¿sí?, a este vector en naranja chiquitito, que es el desplazamiento. Y ese vector velocidad media calculado en un intervalo de tiempo que tiende a cero no es más que el vector velocidad instantánea. Por lo tanto, concluimos que el vector velocidad instantánea, ¿sí?, que repito es el vector velocidad media calculado en un intervalo de tiempo que tiende a cero, es efectivamente tangencial a la trayectoria. ¿Sí? Esa es la explicación matemática de por qué el vector velocidad instantánea es tangencial a la trayectoria. Porque al calcularlo en un intervalo de tiempo cada vez más corto, como me lo impone su definición, ¿sí?, el vector de desplazamiento tiende a ser tangencial a la trayectoria. Cuando el vector de desplazamiento tiende a ser tangencial a la trayectoria y la velocidad instantánea no es más que la velocidad media evaluada en ese intervalo de tiempo infinitesimal, muy chiquitito,
Y bueno, entonces la velocidad instantánea será también tangencial a la trayectoria. ¿Sí? Es una explicación, no se lo van a pedir a eso, pero no está de más hacerlo. ¿Está claro, chicos? Sí, Gaby, Bueno, una sí. pregunta. También no es equivalente a decir que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un Ojo acá punto dado. porque a ver, eso va a servir en movimiento rectilíneo, que ya está subida la clase, ¿sí? Sí, en movimiento rectilíneo sí. Pero ojo acá porque estamos trabajando en varias dimensiones. Esto lo van a ver este año en cálculo 3. Estas son lo que se llaman funciones vectoriales en realidad. Y acá lo que se dice es que la derivada de la posición respecto al tiempo no es una recta tangente, sino que es un vector tangente a la curva parametrizada por la función r. Ese vector tangente es el vector velocidad instantánea. ¿Sí? Es muy parecida a la idea, el concepto, pero hay que hablar con propiedad. Esta derivada de acá, en realidad la van a ver recién en cálculo 3, es la derivada de una función vectorial. Y su interpretación geométrica, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Dice que esta derivada se interpreta o representa el vector tangente a la trayectoria r, ¿sí? En cada instante de tiempo, que son los vectores que están dibujados acá tangente, en azul. ¿Sí? Eso, por las dudas, hago la aclaración. Bien, de cualquier manera, como les digo, de acá lo único que tienen que saber es esto, que la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Siempre que la dibujen a la trayectoria, la velocidad tangencial. ¿Sí? Simplemente eso. Lo otro es una explicación que yo hice como para que ustedes tengan una noción de dónde sale, porque a veces me lo preguntaban. Acá vienen las definiciones que hablábamos recién. La rapidez. La rapidez a seca, chicos, o sea, rapidez simplemente, es el módulo del vector velocidad instantánea. O sea, la rapidez es el módulo del vector. Acá está la notación de módulo. Saben que es el vector con las dos barritas. Y como todo módulo, es siempre como no negativo, o sea, mayor o igual que 0. No puede haber una rapidez negativa, chicos. Repito, no puede haber una rapidez negativa. Y la rapidez carece de dirección y sentido, es un escalar. Es decir, es un número con sus correspondientes unidades, que son el metro por segundo. ¿Sí? O sea, la rapidez no tiene asociada una dirección y sentido. Es un número, ¿sí? Con sus correspondientes unidades. Por eso cuando ustedes leen la velocidad, entre comillas, en un auto, o sea, en el tablero del auto, ya saben lo que están leyendo no es la velocidad, sino que es la rapidez. Porque el auto, el tablero del auto, al menos los convencionales, no indican dirección y sentido. Le están dando el número correspondiente con las unidades. Esa es la rapidez a la cual ustedes van respecto de un observador en tierra. ¿Sí? O sea, parado en la vereda, quiero decir. Es una magnitud de escalar, no tiene dirección ni tiene sentido. La rapidez. Pero la velocidad, de la cual la rapidez es el módulo, sí es una magnitud vectorial y tiene módulo, dirección y sentido. Y su dirección es siempre tangencial a la trayectoria sin excepción. ¿Está claro, chicos? La rapidez media, por otro lado, y acá es donde viene la confusión siempre, no es, como ya le adelanté recién, el módulo del vector velocidad media. ¿Sí? La rapidez media no es el módulo del vector velocidad media. Mucho cuidado con eso. La rapidez media se define como la longitud de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo en el cual efectúas esa trayectoria. Sus unidades son el metro por segundo y también es una magnitud escalar, es decir, carece de dirección y sentido. La rapidez media es lo que el común de la gente mal llama, en realidad, velocidad. Pues te dicen el famoso distancia sobre tiempo. No, la distancia sobre tiempo es la rapidez media, chicos. ¿Sí? Y es una magnitud escalar, no tiene nada que ver con la velocidad, que es la derivada de una función vectorial según vimos recién. ¿Está claro eso? Veamos un ejemplito acerca de la rapidez media. Si yo vengo aquí, tengo esta trayectoria así, que le efectúo en un intervalo de tiempo que va de un t inicial a un t final. Bueno, entonces yo vengo con un hilo, mido esta trayectoria así, o con una cinta métrica, y tiene una longitud s. Bueno, la rapidez media es la longitud s de la trayectoria dividida en el intervalo de tiempo en el cual efectúa esa trayectoria. Es decir, en t final menos t inicial.
Sus unidades en sistema internacional son el metro sobre el segundo. Otro ejemplo, chicos, de cálculo es esto que está aquí. Miren, si ustedes vienen y le dan un movimiento circunferencial, o sea, una partícula que está ejecutando una trayectoria circunferencial, y esa trayectoria tiene un radio de 4 metros, entonces la rapidez media al cabo de un giro completo, si yo parto de acá, giro y vuelvo a este punto de ahí, si al cabo de un giro completo será la longitud de la trayectoria, que es el perímetro de la circunferencia, o sea 2pi por radio, dividido en el intervalo de tiempo en el cual lo efectúa, que en este caso yo dije, por dar un ejemplo, ponerle que sea 4 segundos. Bueno, entonces hacer los 2pi por 4 metros, dividido en el tiempo en el cual lo ejecuta a la trayectoria completa, y entonces 2pi metros sobre segundo es la rapidez media para esa partícula. Insisto en que es una magnitud escalar. ¿Está claro, chicos? ¿David? Sí. En ese caso, la velocidad media sería 0, ¿verdad? Exacto. Muy buena aclaración. La diferencia principal, ¿no? Exacto. Entre la velocidad media y la velocidad media. Perfecto. Así es. Buena aclaración y lo aclaro para todos, chicos. Sí. En ese caso, vamos a darle rigurosidad. Vamos a fijar nuestro sistema de referencia, ¿sí? Con los correspondientes sistemas de eje. Bueno, tenemos acá una trayectoria, ¿sí? Curvilínea. En el caso particular es una circunferencia, una trayectoria circunferencial. Si yo parto, supongamos, de este punto, acá me encuentro al inicio, doy toda la vuelta así, y me encuentro en ese mismo punto al final, entonces, fíjense, el vector de posición al inicio es este vector. El vector de posición al final es ese mismo vector, porque llego al mismo punto, a la misma posición, ¿sí? En el instante t final. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento en ese caso, chicos? Cero, porque los vectores posición final e inicial son lo mismo. El r final menos el r inicial es 0, porque este es igual al r final. Y entonces, ¿cuánto vale la velocidad media, chicos? Que el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. 0. Exactamente. Entonces, efectivamente, la velocidad media es 0. ¿Sí? Sin embargo, la rapidez media es 0. Para nada. No. Porque la rapidez media es la longitud de la trayectoria, que es 2pi por radio, dividido en el intervalo de tiempo. Es distinta de 0. ¿Está claro eso? Es pregunta final y está resuelta ahí en los ejercicios. Bien. Los últimos conceptos que vamos a ver antes de finalizar la clase de hoy, ¿sí? Con esto quedarán desocupados, es el de aceleración media, ¿sí? Y el de aceleración instantánea. La aceleración media también es un vector, chicos, por eso lleva la correspondiente flechita acá arriba. La aceleración media se define como el vector velocidad instantánea final menos el vector velocidad instantánea inicial, es decir, al inicio. Fíjense que se evalúan en un instante los vectores de velocidad instantánea, como yo les dije, dividido en el intervalo de tiempo en el cual ocurre ese cambio de velocidad instantánea. ¿Sí? Repito una vez más. El vector de aceleración media es el cambio del vector velocidad instantánea sobre el intervalo de tiempo en el cual tiene lugar ese cambio en el vector velocidad. Es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido, y sus unidades en sistema internacional son el metro sobre segundo cuadrado. Utilizando un razonamiento similar al que le expliqué del álgebra, el vector de aceleración media tiene la propiedad de que siempre es paralelo al vector delta de b, donde el vector delta de b es el vector velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? El vector velocidad final también se lo representa directamente como v sub f y el vector velocidad inicial se lo representa como v sub 0. Siempre con las flechitas arriba, por favor, porque son magnitudes vectoriales. Y como siempre, el intervalo de tiempo delta de t es t final menos t inicial. Y el delta de b, desde luego, es el b final menos el b inicial. Por si alguien todavía no se ha dado cuenta de esto o quiere que se lo aclare, se lo comento. En física, el operador delta de cualquier magnitud a siempre significa final menos inicial, en ese orden. Entonces, siempre que tengan el delta de algo ahí, será ese algo final menos ese algo al inicio. ¿Sí? Siempre es así.
Bien, ya saben entonces que el vector de aceleración media es paralelo al vector delta de v. Entonces, si ustedes conocen cómo es el cambio del vector velocidad, ya saben automáticamente cómo es, ¿sí?, la dirección y sentido del vector de aceleración media. Es decir, debe ser paralela al delta de v. Otro concepto importante es el de aceleración instantánea o simplemente aceleración, ¿sí? Las que son instantáneas se llaman simplemente velocidad o simplemente aceleración. No hace falta agregarle la palabra instantánea. Pero las que son media, como la aceleración media o velocidad media, sí hace falta. Se denota simplemente con la letra A y se pone la flechita arriba porque es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. El vector de aceleración A es, por definición, el límite para delta t tendiendo a 0 de delta de v sobre delta de t. Esto que está aquí, chicos, no es más que la aceleración media. ¿Sí? Miren acá arriba. Esto que está aquí era el delta de v. Entonces la aceleración media es delta de v sobre delta de t. Y por lo tanto la aceleración instantánea no es más que la aceleración media evaluada en un intervalo de tiempo que tiende a 0. En términos matemáticos, eso no es más que la derivada del vector velocidad respecto al tiempo y sus unidades son el metro sobre el segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Acá una aclaración importante, que ya lo vamos a volver a repetir a continuación. El vector de aceleración instantánea siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Por eso quiero que veamos qué es el lado cóncavo de una trayectoria, que usted a veces con eso se confunde. Si usted tiene una trayectoria así, el lado cóncavo es el lado que contiene el centro instantáneo de curvatura. Este es un centro instantáneo de curvatura, este es otro centro instantáneo de curvatura. ¿Por qué un centro instantáneo? Bueno, porque ahí es como que abrazan, ¿ven?, a la circunferencia. ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Todos lo ven eso? Bueno. Entonces, el lado cóncavo es el lado del cual se encuentra el centro instantáneo de curvatura. ¿Sí? La aceleración, vamos a ver a continuación, siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria o de la curvatura. ¿La vi? Sí. O sea, no necesariamente va a apuntar hacia el centro, sino que a la región, digamos. A la región, exactamente. No necesariamente al centro, solo a la región. Ya vamos a ver cuándo y en qué condiciones va a apuntar exactamente al centro. Lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Sí? ¿Quién sabe? Bien, de nada. Insisto una vez más antes de pasar a lo que vamos a ver, que me preguntaba justamente Flor recién, con algo que hice hincapié, que es que la aceleración media es paralela al vector delta de v. No lo hice el dibujo, así que lo hago. Si ustedes le dicen, mira, el vector delta de v viene así, listo, ya están en condiciones de afirmar ustedes que entonces esa es la dirección y sentido del vector de aceleración media. Ojo, sus longitudes, ¿sí?, sus longitudes no necesariamente son iguales. Solo van a ser iguales en el caso de que el intervalo de tiempo sea unitario, sea 1. Pero en general puede ser que una sea mayor que otra, ¿sí? Es lo que va a ocurrir en forma más general. Pero sí puede ocurrir también que sean iguales, ¿sí? Entonces con eso ya me quedo tranquilo, le hago el dibujito por las dudas, ¿sí? La aceleración media siempre tiene la misma dirección y sentido que el delta de v, pero la longitud puede o no ser igual. Solo va a ser igual cuando el intervalo de tiempo es unitario. Bien, volvamos y retomamos a la aceleración instantánea. En el movimiento curvilíneo, ¿sí?, y acá va a quedar aclarado lo que me preguntaban recién. Tenemos de vuelta aquí, chicos, una trayectoria curvilínea indicada en negro, ¿sí?, seguida por una partícula puntual cuyo movimiento es estudiado respecto a un sistema de referencia que denoto con la letra S. Ese sistema de referencia tiene los correspondientes sistemas de eje cartesiano ortogonales con la orientación usual X e Y. Bien, el vector de aceleración, tal y como vimos, no es más, cuando digo aceleración me refiero a aceleración instantánea, no es más que la aceleración media evaluada en un intervalo de tiempo muy cortito. Al igual que lo que pasaba con la velocidad instantánea y la velocidad media, la aceleración media, chicos, se calcula siempre en un intervalo de tiempo. Es decir, si ustedes le piden cálculo de aceleración media, le deben indicar el intervalo de tiempo. En contraste, la aceleración instantánea, como el nombre lo indica, se calcula en un instante de tiempo. ¿Sí? O sea, le dicen, calculame la aceleración a los 3 segundos, o en un tiempo t igual a 7 segundos. No se calcula en un intervalo, se calcula en un instante. Bien, la aceleración instantánea, decíamos entonces, no es más
que la aceleración media, pero evaluada en un intervalo de tiempo infinitesimal, o sea, muy pequeñito. Cuando yo diga infinitesimal, quiere decir muy pequeño, ¿sí? Infinitesimal es muy pequeño. O lo que es lo mismo, la aceleración instantánea no es otra cosa más que la derivada del vector velocidad respecto al tiempo. Eso es lo que está anotado acá, ¿sí? Nada nuevo hasta aquí. Aquí está. La aceleración instantánea es la aceleración media calculada en un intervalo de tiempo que tiende a cero, o bien la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Bien, aquí está lo que yo les decía recién. La aceleración instantánea siempre, sin excepción, apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria en cada punto. Y es lo que se observa acá. Fíjense, en este punto el lado cóncavo está de este lado, el lado cóncavo está de este lado y por lo tanto ella apunta hacia ese lado, el lado cóncavo está aquí. ¿Sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, continuar la trayectoria así, entonces acá el lado cóncavo, por ejemplo, en este punto, estaría aquí, ¿sí? Siempre apunta al lado cóncavo. Pero no necesariamente hacia el centro de curvatura, que es lo que me preguntaban recién. Ya vamos a ver en qué condiciones apuntará al centro de curvatura. Por lo pronto, lo que ustedes tienen que saber es que siempre apunta hacia el lado cóncavo. ¿Cuál es el lado cóncavo? El lado hacia donde se encuentra el centro de curvatura. Pero no necesariamente debe apuntar hacia ese centro, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante acá es que el vector de aceleración, chicos, se puede probar que siempre se puede escribir en términos de dos componentes. Una es la denominada aceleración centrípeta y otra es la denominada aceleración tangencial. ¿Qué significa esto? Significa que el vector de aceleración se puede escribir como la suma de una componente centrípeta de aceleración y una componente tangencial de aceleración, tal y como está acá. Suma vectorial. Por eso está en la flechita. Esto es una suma vectorial, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Como ya dijimos, A sub c es la aceleración centrípeta, ¿sí? La aceleración centrípeta siempre apunta, como está anotado acá, hacia el centro instantáneo de curvatura. O sea que, Flor me preguntaba, si la aceleración centrípeta, que es solo una de las componentes de la aceleración, ella siempre apunta hacia el centro instantáneo de curvatura, ¿sí? La aceleración tangencial, en cambio, chicos, como el mismo nombre lo indica, siempre actúa tangencial a la trayectoria y por lo tanto paralela al vector velocidad. ¿Se acuerdan que vimos que la velocidad siempre era tangencial a la trayectoria? Y bueno, y si la aceleración tangencial también es tangencial a la trayectoria, entonces tienen que ser vectores como paralelos, porque ambos son tangenciales a la trayectoria en cada punto, ¿sí? Ahora bien, si bien es cierto que la aceleración tangencial apunta siempre tangencial a la trayectoria, ¿sí? El sentido de este vector va a estar dado o determinado por el hecho de si la rapidez del cuerpo está aumentando o disminuyendo, ¿sí? Pero no importa por ahora demasiado eso, quiero que veamos la representación gráfica y ya vamos a entrar en el detalle. Acá tenemos la representación gráfica. Lo que está en negro, ¿sí?, que lo voy a remarcar acá momentáneamente en celeste, eso así, es la trayectoria seguida por la partícula. Este punto que está acá es el centro instantáneo de la curvatura. Entonces acá se ve clarito lo que les decía. La aceleración centrípeta en cada instante apunta, ¿sí?, ¿ven?, hacia el centro instantáneo de curvatura, como se ve ahí. La aceleración tangencial es, como les dije, tangencial a la trayectoria en cada punto. Y la suma de ellas dos, suma vectorial, por eso uso el método del paralelogramo, vamos a cambiar el color, es la aceleración A. Esa es la explicación, fíjense, de por qué esta aceleración A siempre apunta hacia el lado cóncavo. ¿Por qué? Porque una de sus componentes, que es la centrípeta, está apuntando al centro de curvatura. Entonces, como la otra componente es normal a la aceleración centrípeta, es decir, la aceleración tangencial forma un ángulo recto con la aceleración centrípeta, cuando yo componga, es decir, cuando suma estos dos vectores, la aceleración A sí o sí va a tener una componente que va a hacer que ésta esté apuntando hacia el lado cóncavo de la trayectoria, es decir, del mismo lado que el centro de curvatura. Esa componente es la aceleración centrípeta. Ella es la que se encarga de hacer que la aceleración siempre apunte hacia el lado cóncavo de la trayectoria, ¿sí? Bien, esa es la parte gráfica. Veamos algunas propiedades de todo esto que vimos hasta acá. El módulo de la aceleración, chicos, ¿sí?, se puede calcular entonces como la raíz cuadrada de
el módulo de la aceleración centrípeta al cuadrado más el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado. Ya vamos a ver cómo son esos módulos. Otra propiedad es que la aceleración centrípeta, como les acabo de decir, es siempre perpendicular a la aceleración tangencial en todo instante. O sea, en todo instante forman ese ángulo recto que está marcado acá en azul, ¿no? Otra propiedad es que la aceleración centrípeta siempre es perpendicular al vector velocidad instantánea en todo instante. Y la aceleración tangencial es paralela al vector velocidad en todo instante. Aunque, ojo, el hecho de que sean paralelas no implica necesariamente, como dice acá, que tengan igual sentido, ¿sí? Por eso se dice, aunque no necesariamente con igual sentido. O sea, la aceleración tangencial y la velocidad sí tienen la misma dirección, pero no necesariamente el mismo sentido. Bien, unas aclaraciones importantes, ¿sí?, que hasta acá no la había indicado y las voy a explicar a continuación. Yo acá les hablo del módulo de la aceleración centrípeta y del módulo de la aceleración tangencial. La pregunta es, ¿quiénes son esos módulos? ¿Cómo se los calcula? Bueno, el módulo de la aceleración centrípeta, chicos, se calcula como la rapidez al cuadrado dividido en el radio instantáneo de curvatura. ¿Sí? La aceleración tangencial, por otro lado, su módulo, se calcula de una fórmula, con una fórmula o de una forma un poco más compleja, ¿sí?, que es así. Es la derivada de la rapidez v respecto del tiempo con valor absoluto. Cuando vean la teoría de movimiento circunferencial, ¿sí?, van a ver que para movimientos, lo vamos a indicar así, para movimientos circunferenciales, ¿sí?, la aceleración centrípeta se puede calcular como omega cuadrado por r, que es lo mismo que v cuadrado sobre r, ¿sí?, y la aceleración tangencial se puede calcular como la aceleración angular por el radio. Pero esto lo van a ver en la parte de movimiento circunferencial, que ya están subidas las clases, ¿sí?, así que la pueden ver en cualquier momento. Simplemente esa aclaración acerca de los módulos de la aceleración centrípeta y tangencial. O sea, en general, cualquiera sea el movimiento, tienen esta expresión así. Y particularmente para un movimiento circunferencial, o sea, con la trayectoria de una circunferencia, toman esta forma así, que es mucho más sencilla. Omega, ya saben que es la velocidad angular de la partícula en el movimiento circunferencial, ¿sí? Rapidez angular, hablando con más propiedad en este caso. Bien, lo que me interesa que sepan en esta parte, ¿sí?, después vamos a entrar en el detalle de cómo calcularla y toda la aceleración centrípeta y tangencial en el movimiento circunferencial, es la parte justamente conceptual. Eso es lo que me interesa ahora. ¿Qué es lo que hace cada aceleración? La aceleración centrípeta, chicos, está asociada a los cambios de dirección, ¿sí?, pero no modifica la rapidez de la partícula. Repito una vez más, la aceleración centrípeta está asociada a los cambios de dirección de la partícula, pero no modifica su rapidez. Mientras que la aceleración tangencial está asociada a los cambios de rapidez de la partícula, pero no modifica su dirección. Esto que yo le acabo de explicar, traducido, está aquí en esta observación. Si el movimiento es curvilíneo, chicos, entonces ya están en condiciones de asegurar que la aceleración centrípeta es distinta de cero. ¿Por qué? Porque si el movimiento es curvilíneo, tiene que haber alguien que esté cambiando la dirección de la partícula para que pueda ejecutar tal trayectoria curva. Y la que se encarga de producir ese cambio de dirección, ¿quién es? La aceleración centrípeta. Entonces, si el movimiento es curvilíneo, listo. Ya están en condiciones de asegurar que la aceleración centrípeta es distinta de nula. Si el movimiento es rectilíneo, en un movimiento rectilíneo ¿hay cambio de dirección? Les pregunto yo. ¿Hay cambio de dirección en el movimiento rectilíneo? No la hay. Estamos porque nos movemos a lo largo de una recta. Entonces, si no hay cambio de dirección en el movimiento rectilíneo, entonces puede haber aceleración centrípeta y no. Porque si hubiese aceleración centrípeta, esta produciría un cambio en la dirección y por lo tanto el movimiento no podría ser rectilíneo. Por lo tanto, si el movimiento es rectilíneo, la aceleración centrípeta es nula. Ahora bien, si la rapidez es constante, entonces la aceleración tangencial es nula. ¿Cómo lo sé? Porque recién dijimos, está escrito acá, que la aceleración tangencial es la que está asociada a los cambios de rapidez. Entonces, si la rapidez es constante, no puede haber aceleración tangencial.
Porque si la hubiese, entonces la rapidez no podría ser constante, ya que la aceleración tangencial se encarga de cambiar la rapidez de la partícula. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ahora bien, si la rapidez es distinto de constante, es decir, va cambiando en el tiempo, y entonces estamos en condiciones de asegurar que entonces la aceleración tangencial es distinta de nula, porque es ella la que se encarga de cambiar la rapidez. ¿Está claro? Otra observación. Si la aceleración tangencial tiene igual sentido que el vector de velocidad, entonces la rapidez aumenta. Es lo que se ve acá en este dibujito. ¿Sí? Acá está, miren, el vector de velocidad indicado en negro. Y acá está el vector de aceleración tangencial, que es tangencial a la trayectoria. En este caso particular, como tiene el mismo sentido que el vector velocidad, entonces la rapidez está creciendo. Pero también puede ocurrir que la velocidad venga así y la aceleración tangencial siga teniendo su misma dirección, es decir, tangencial a la trayectoria, pero en sentido opuesto al del vector velocidad. En este caso, cuando la aceleración tangencial y la velocidad son opuestas, la rapidez lo que está haciendo es disminuir. En síntesis, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la aceleración tangencial siempre es tangencial a la trayectoria y por lo tanto tiene la misma dirección que el vector velocidad? Pero podía tener sentidos opuestos o iguales. Bueno, ¿cómo van a hacer para darse cuenta? Si la aceleración tangencial tiene igual sentido que v, entonces la rapidez aumenta. O recíprocamente, si la rapidez está aumentando, está creciendo, entonces la aceleración tangencial tiene igual sentido que v. Si en cambio la rapidez está disminuyendo, entonces eso implica que la aceleración tangencial tiene sentido opuesto a v. ¿Sí, chicos? Y recíprocamente, si la aceleración tangencial tiene sentido opuesto a v, entonces la rapidez está disminuyendo. ¿Está claro? En cualquier caso, la aceleración tangencial siempre es tangencial a la trayectoria y por lo tanto tiene la misma dirección que el vector velocidad. Pero ojo, que tenga la misma dirección no implica que tenga que tener el mismo sentido. Si la rapidez de la partícula aumenta, el sentido es el mismo. Si la rapidez de la partícula disminuye, el sentido de la aceleración tangencial y la velocidad son opuestos. ¿Está claro, chicos? Para finalizar la clase de hoy, ¿sí? Con esto ya queda terminado y todo explicado cinemática. Algunas observaciones que suelen preguntar en los finales. Muchas veces ustedes le dicen que si la aceleración es constante, bien, le dicen una cosa así en el final. Si la aceleración es constante, entonces el movimiento es rectilíneo. Y ustedes entran como caballo y dicen, sí, aceleración constante, entonces el movimiento es rectilíneo uniformemente variado. No, no tiene por qué ser así. Veamos por qué no. En primer lugar, si la aceleración es constante y la velocidad es paralela al vector de aceleración, entonces lo que nosotros vamos a tener gráficamente es lo siguiente. Miren, este es mi vector velocidad. Disculpen, vamos a dibujarlo con la recta. Este es mi vector velocidad, ¿sí? Y este es mi vector de aceleración, que por hipótesis sé que son paralelos. Bueno, en este caso, si B y A son paralelos, la aceleración centrípeta en este caso es 0 y no hay cambio de dirección y la trayectoria efectivamente es rectilínea. ¿Cómo sé que la aceleración centrípeta es 0? Si yo vengo acá y dibujo el vector velocidad inicial, vamos a dibujarlo aquí, el nombre, ¿sí? Y yo sé que la aceleración, vamos a cambiarle el color a la aceleración, la pongo en naranja, es paralela a ese vector velocidad inicial, ¿sí? Esta es la aceleración. Yo les enseñé a ustedes recién, ¿sí?, que la aceleración centrípeta, ¿cómo es con respecto al vector de velocidad? Estaba en una de las propiedades acá, miren. La aceleración centrípeta es como respecto al vector de velocidad, perpendicular. ¿Sí, chicos? Entonces, si yo vengo acá y tengo vector de aceleración centrípeta o componente centrípeta, esa componente deberá estar en esta dirección, ¿sí?, que es perpendicular al vector de velocidad. Ahí lo remarco al ángulo recto. ¿Sí? Pero ahora bien, si yo proyecto este vector de aceleración en la dirección perpendicular, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale la proyección de este vector sobre esta dirección perpendicular? Eso es álgebra. ¿Tiene alguien una idea? Profe, Sí. me queda solamente que la aceleración es puramente tangencial, ¿verdad? Exacto.
¿Pero por qué? ¿Cuánto vale la proyección de este vector de aceleración sobre esta dirección perpendicular, chicos, en la cual se encontraría la aceleración centrípeta? 0. 0. Cero. Supongamos, a ver, para los que por ahí no los ven todavía. Supongamos que la Producto de aceleración... vectores Claro, perpendiculares. exacto. Por eso yo le digo que hay que estudiar álgebra. Estudiar la parte de vectores. Supongamos que el vector de aceleración es este así que está acá. ¿Sí? Este vector de aceleración tiene dos componentes. Una tangencial, que es esta así, paralela al vector velocidad inicial, y otra centrípeta perpendicular al vector de velocidad inicial. ¿Sí? Entonces esta sería mi aceleración centrípeta y esta sería mi aceleración tangencial. Obviamente estoy considerando otro caso en el cual la aceleración esta A no es paralela a B. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre conforme la aceleración A se va haciendo paralela a B? ¿Qué pasa con la componente centrípeta de aceleración? Empieza a disminuirlo, ¿ven? Miren, ahí esta es la aceleración y cada vez se hace más chiquita la centrípeta. En el caso extremo, fíjense, ya empieza a desaparecer. Y en el caso que la aceleración sea paralela al vector velocidad, como en este caso, ya la aceleración centrípeta, ¿qué valor toma? Nulo. ¿Todos lo entienden eso? Necesito que por favor, si alguien no lo entiende, me lo diga ya, para que lo explique de nuevo, que quiero que todos entiendan esto. Gaby, ¿lo podés explicar de nuevo esa parte? Sí, mira. Eso. Vos tenés ahí el vector de aceleración. No olvídate de esto que estábamos hablando recién. ¿Sí? Vamos a volver a está de acá. Suponete que el vector de aceleración no forme un ángulo de 0 grados, es decir, no sea paralelo al vector velocidad inicial, sino que forme un cierto ángulo, que es este que está indicado ahí con el vector de velocidad. ¿Sí? Ustedes saben que el vector de aceleración siempre se puede descomponer en dos componentes, valga la redundancia. ¿Sí? Vamos a volver esto así. Una es una componente tangencial, que es paralela al vector velocidad inicial, según vimos en nuestras propiedades, y otra componente, vamos a dibujarlo acá, proyectarlo, que es la componente centrípeta, que es perpendicular, y está indicada, a mi dirección de vector velocidad inicial, ¿sí? O velocidad en general. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso, Flor, hasta ahí esa parte? Sí. Bien, entonces esta sería la aceleración centrípeta y esta es la aceleración tangencial. Veamos qué pasa con la aceleración centrípeta conforme el vector de aceleración empieza a aproximarse paralelo al vector de velocidad. Entonces, fíjate, si lo hago un poquito más paralelo al vector de aceleración ahí, entonces la aceleración tangencial también sigue siendo esta así, pero la centrípeta, fíjate, se hace más chiquita. Si el vector de aceleración se hace todavía más paralelo al vector de velocidad, la aceleración centrípeta se hace todavía más chiquita. ¿Sí? En el caso límite, cuando el vector de aceleración tiende a ser paralelo al vector de velocidad, la aceleración centrípeta va a tender a ser ¿cuánto? 0. 0. ¿Lo ves ahí? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este caso. Volvamos ahora a lo que nos importa a nosotros. En este caso, ¿sí? Como la aceleración es paralela al vector velocidad inicial, ya sé que la componente centrípeta, es decir, la componente de la aceleración en la dirección perpendicular a la velocidad, es 0. Y como es 0, no hay ninguna aceleración que cambie la dirección, porque la que cambia la dirección es la centrípeta. Entonces, en ese caso, puedo asegurar que la trayectoria es rectilínea. O sea que en este caso, ¿sí? Volvamos acá, en donde la aceleración es constante y la velocidad es paralelo a A, efectivamente, como la aceleración centrípeta es nula, no hay cambio de dirección, porque la única que puede cambiar la dirección es la aceleración centrípeta y en este caso no hay. Y por lo tanto la trayectoria es rectilínea. ¿Sí? ¿Entendido todo hasta acá? Sí, Bien. gracias. Pero ahora puede ocurrir, chicos, ¿sí? Que la aceleración sea constante y sin embargo no sean paralelas. Entonces en ese caso vamos a estar en el de recién, donde yo tenía, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Esta es mi velocidad, mi vector de velocidad inicial, ¿sí? Y este es mi vector de aceleración, no son paralelos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo ahora proyecte voy a tener una componente tangencial de aceleración que es paralela al vector velocidad y otra componente perpendicular al vector velocidad, como está acá, que es la componente centrípeta. Es claro acá que en estas condiciones la aceleración centrípeta es distinta del nulo. Como la aceleración centrípeta es distinta del nulo, entonces tenemos una aceleración que cambia la dirección.
Por lo tanto, como cambia la dirección, ¿sí? Vamos a escribirlo así, aunque sea. Como cambia la dirección, entonces, ¿qué pasa? La trayectoria no es rectilínea. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, tenemos que la trayectoria no es rectilínea porque en este caso la aceleración centrípeta es distinta del nulo. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Ahora yo le pregunto algo. En este caso que tenemos acá, ¿está cambiando la rapidez de la partícula? Y si está cambiando, ¿cómo lo saben? Les pregunto yo a ustedes. ¿Quién es la que se encarga de cambiar ¿Profe? la rapidez de las partículas? ¿Sí? La aceleración tangencial. Exacto. Entonces, ¿hay aceleración tangencial? Sí, Y si hay aceleración tangencial, entonces ¿está cambiando la rapidez? sí. Exacto. Sí. Entonces es distinta de constante y sí cambia la rapidez. ¿Está claro, chicos? Ahora vamos a otro caso extremo, que es uno de los que vos me preguntabas también, Flor. Supongamos que tiene el vector velocidad así. ¿Sí? Este es el vector velocidad. Y el vector de aceleración es perpendicular al vector b. Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto vale la componente de aceleración tangencial en este caso? 0. 0. ¿Todo lo ven a eso o quieren que lo explique? No, sí se ve. ¿Se ve? ¿Todos están seguros entonces? Bueno, si vos hubieses tenido ahí la aceleración, esto hubiese sido la componente tangencial, es la que opera a lo largo de b. Al ir empinándose esto, fíjense que la aceleración tangencial empieza a disminuir. En el caso crítico, cuando la aceleración sea así, la aceleración tangencial toma un valor 0. Entonces les pregunto, si la aceleración tangencial aquí es 0, ¿en estas condiciones está cambiando la rapidez? No, solo cambia la dirección. Exactamente. La rapidez permanece constante porque no hay aceleración tangencial que la modifique. ¿Sí? Solo la aceleración tangencial puede cambiar la rapidez. ¿Estamos, chicos? Y acá viene el caso que me preguntabas vos, Flor, al principio cuando empezamos a ver lo de aceleración. Si la aceleración está dispuesta de esa forma, ¿sí? La vamos a dibujar rápidamente acá. Este era el vector velocidad. Si ahora la aceleración está dispuesta de esta forma, de manera tal que describe un ángulo recto con el vector de velocidad, en este caso, la aceleración sí es puramente centrípeta, porque la aceleración tangencial dijimos que es igual a 0. Y como la aceleración es puramente aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta sí apunta al centro de curvatura instantáneo de la trayectoria, entonces solo en este caso, cuando la aceleración tangencial es 0, va a ocurrir que la aceleración apunta al centro instantáneo de curvatura. ¿Sí? Pero solo en este caso porque no hay aceleración tangencial. Si volvemos a nuestro dibujito acá, lo que está ocurriendo es que esta componente de acá está desapareciendo. Entonces la aceleración se está igualando directamente a la aceleración centrípeta, que sí apunta al centro de curvatura. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. Yo le voy a pedir, por favor, que ustedes cuando no entiendan algo, ¿sí? No tengan vergüenza en preguntar. Eso va para todo. ¿Sí? Porque es el chiste de esto. Ustedes me tienen que preguntar a mí las cosas que no entienden. ¿Sí? Si no, no tiene sentido que tomen las clases. Me preguntan. Si de última le da pavura, no me quieren preguntar en las clases en vivo, no hay drama, me lo preguntan por WhatsApp. ¿Sí? Me dicen, Gaby, mira, ¿me puede volver a explicar esto? No hay drama, se los vuelvo a explicar. ¿Sí? Pero pregunten, por favor, no se queden con las dudas. Si no, no tiene gracia que me estén pagando para que los preparen física. ¿Vamos? Si no, vayan y lean un libro, que el libro no les va a responder las consultas. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan las preguntas, todas las que tengan. Bueno, chicos, con eso ya queda terminada esta parte de cinemática, así que ya dejo de grabar y la subo.